El colgado es el título que en la mayoría de los tarots tiene esta carta, tanto en los antiguos tarots de Marsella como en los más modernos, cuanto en el tarot de White, Pamela Colman y el de Crowley Harris. En el tarot mitológico se llama el ahorcado y en el Osho Zen Tarot es la nueva visión. En las primeras ediciones del tarot egipcio es el apostolado para llamarse en las últimas el colgado. Esta es la carta número 12, el número de la totalidad, de lo completo. Así tenemos los 12 meses del año, los 12 signos astrológicos en el sistema occidental y los 12 animales en la astrología china, uno por año. Podemos considerar el 12 como la manifestación del 3, del espíritu, de lo abstracto, en el 4, número de la materia, de lo concreto. El día tiene 24 horas, es decir, 2 veces 12. El 12 aparece como unidad de medida, la docena, que aunque no está siendo tan usada, la continuamos usando en la compra de huevos y en la arroba, que equivale a más o menos 12 kilos. En los tarots de Marsella y White vemos un individuo amarrado por el pie y probablemente con las manos también amarradas a la espalda. Mientras que en el cósmico está apenas colgado de la rama de un árbol y con las manos libres en actitud de oración o de saludo. El tarot de Visconti Sforza y los tarots de Marsella parecen mostrar un castigo medieval. El individuo cometió un crimen, tal vez robó una gallina, un delito no tan grave como para mandarlo a la Bastilla, así que se le cuelga del pie en plaza pública durante algunos días para que escarmiente y que todos sepan que a este señor le gusta robar gallinas. Él no puede hacer nada, tiene que aceptar la situación, que tampoco es una situación tan dolorosa así. Claro que si empieza a debatirse va a acabar con su tobillo, pero si relaja probablemente un masaje va a resolver. De hecho, el muchacho no tiene cara de estar sufriendo. Sin embargo, esta carta fue tomando un significado más pesado, impregnándose del pensamiento religioso medieval, donde la vida en la tierra tenía que ser un valle de lágrimas para así poder vender mejor la vida eterna. Hasta hoy hay tarotistas que interpretan esta carta como: estás atado de pies y manos a una situación de la cual no puedes librarte. Es una cruz que tienes que cargar, te guste o no, es tu karma. Nada puedes hacer sino renunciar a tus deseos. Llegó el momento de sufrir y aprender con el sufrimiento. No crecemos por el simple hecho de sufrir. Crecemos saliendo del sufrimiento. Claro que para eso necesitamos aceptarlo, para entenderlo e identificar sus causas. En el tarot mitológico y muchos otros, esta carta se llama el ahorcado, como si el individuo estuviese colgado por el cuello. El error viene porque la palabra pendu, título francés original, significa colgado, pero también ahorcado. Lo mismo sucede con Hanged, su traducción al inglés. Lo que al principio era aceptar una situación, se va transformando en impotencia, en renuncia, en sumisión, en sacrificio, ya dando una connotación de trascendencia a ese sufrimiento. Cuanto más sufrimos y nos sacrificamos aquí, mayor será la recompensa allá. Tienes que renunciar a algo para obtener en un futuro algo más valioso. La vieja historia del futuro. Durante siglos fuimos tan bombardeados primero por las religiones y ahora por los interesados en mantener la explotación, con esa idea de sacrificarse y renunciar a hacer lo que viene de dentro, de someterse a situaciones miserables que continuamos tragándonos todo el cuento, tornándonos impotentes para cambiar nuestra vida y creyendo que lo que nos sucede es la voluntad de seres superiores. Esta maldición fue colocada de manera especialmente cruel para las mujeres, que tuvieron que renunciar desde niñas a su expresión espontánea y después a su vida en el momento en que se transforman en esposas y madres. No es posible no sublevarse contra esa degradación de la mujer en la propaganda, en letras de cierto tipo de música y en su manera de bailarlas. Acabamos viendo como la cosa más natural del mundo esa manipulación y pasamos la pelota para nuestros consultantes y peor aún para nuestros hijos. El colgado es una de las cartas donde podemos ver más claramente cómo la interpretación tradicional del tarot
lejos de ayudar al individuo a libertarse de sus ataduras, acaba formando parte de la red de manipulación que degrada al ser humano la condición de oveja, tejida por el sistema económico patriarcal y sus agentes religiosos. Otros autores se inspiran en la mitología escandinava, concretamente en el mito de Odín, dios de la sabiduría, de la guerra y de la muerte. Me pregunto cómo se puede ser dios de la guerra y de la sabiduría al mismo tiempo. Padre de Thor y de las valquirias, que estuvo 9 días colgado de un árbol y atravesado por una lanza, símbolo de la persistencia y del sacrificio, para obtener el conocimiento del universo a través de las runas. Este es el caso del tarot cósmico y otros que ilustran aquí la idea de un cambio de conciencia. En el tarot de Cour de Gebelin, maestro de Tillat, que mencionamos en el arcano del loco, el personaje central está en pie y lleva por título la prudencia, por tener un pie amarrado en el suelo y estar decidiendo dónde pone el otro. En el de la Golden Dawn, el colgado está colgado en una caverna marina, enfatizando la letra Mem correspondiente a esta carta. El tarot mitológico nos cuenta la historia de Prometeo, un titán, o sea, un dios anterior a los dioses del Olimpo, tal como fue Saturno, el padre de Júpiter, o Zeus. Prometeo fue el dios que creó la raza humana, por la cual sentía mucho amor y pena al verla sufrir tanto, pues no tenían el fuego para calentarse, iluminarse, cocinar sus alimentos, ni defenderse de las fieras. Así que Prometeo le roba el fuego a Júpiter en un bastón hueco que ya vimos en el Mago de Marsella, y lo trae a la Tierra entregándolo a los humanos, que dejan a partir de ahí de ser prisioneros de la oscuridad. Mejoran su calidad de vida y progresan. Los dioses se enojan mucho, más que nada porque tienen miedo que en ese proceso evolutivo los humanos lleguen a ser tan poderosos o más que los propios dioses. Zeus entonces castiga a Prometeo condenándolo a permanecer encadenado a una roca donde durante el día un águila aparece y le come el hígado, que es el único órgano humano que se regenera en el cuerpo. El hígado vuelve a crecer durante la noche y al día siguiente el águila vuelve a desayunar. Finalmente Hércules lo libera y mata al águila. En el Osho Zen Tarot tenemos la nueva visión. Es la nueva visión que alcanza el individuo cuando deja la mente y el pasado para atrás, cuando se acepta plenamente y está plenamente en el presente, cuando abandona el ego y se da cuenta de que más de que un ser humano pasando por una experiencia espiritual, es un ser espiritual pasando por una experiencia humana. En el tarot de Crowley Harris vemos un individuo desnudo colgado de la cruz ansata, el Ankh egipcio, símbolo de la vida eterna y de la inmortalidad. La pregunta es, ¿a qué estamos amarrados y no nos podemos soltar hasta que la muerte nos separe? ¿A nuestras creencias? ¿A nuestros miedos? ¿A nuestra programación infantil? No, todo eso puede ser trabajado y desactivado. A nuestras responsabilidades como profesionales, como padres, a nuestros compromisos económicos, tampoco. Un día los asumimos y otro día los podemos largar. A lo que estamos amarrados y no nos podemos soltar es a nuestra propia naturaleza. Somos lo que somos y no podemos ser otra cosa. La bananera no da aguacates y el aguacatero no da bananas. Aceptarse plenamente, independientemente de las opiniones ajenas, es el primer paso hacia la felicidad. Sus piernas forman una cruz de brazos iguales, la cruz de la materia, y los brazos forman un triángulo, símbolo del espíritu. La cruz está por encima del triángulo. Aquí el espíritu se sumerge en la materia para inspirarla y ayudarla a evolucionar. Es lo opuesto que vemos en la figura central del arcano del universo, donde el triángulo está por encima de la cruz. Así como numéricamente también el 12, número del colgado, es el 21 invertido, número del universo. En este sentido, observen que muchos tarots de Marsella, en la carta del colgado, el número 12 está escrito al revés, como si se tratara de un 8. Una serpiente se enrosca en el pie izquierdo del colgado. Se enrosca pero no lo amarra. Ya vimos que la serpiente representa el principio vital primordial
que genera vida y toda la sabiduría envuelta en este proceso. No estamos amarrados a la vida. Podemos acabar con ella de una vez, suicidándonos o poco a poco obligándonos a hacer lo que no nos gusta. Sin embargo, estar viva es una característica intrínseca de nuestra naturaleza. El colgado está clavado con 3 clavos a 3 bolas verdes. El número 3 está relacionado con el espíritu. Los clavos tienen la apariencia de la letra hebrea Vau, que como vimos en el hierofante significa clavo, y como tal une algo más sutil a algo más denso. El verde es el color de Venus, símbolo del amor físico, planeta atribuido a la emperatriz que representa las fuerzas de la vida. Podemos pues decir que el colgado está clavado al amor más espiritual, al ágape que vimos en el ermitaño, al amor universal. Este símbolo es muy interesante y correcto, pero no deja de doler, pues nos recuerda las imágenes de la crucifixión de Cristo. Pues a nadie le hace ninguna gracia ver a un señor agonizando en una cruz. La carta está dividida en 2 partes. Encima vemos una luz muy sutil, blanca y evanescente. Es la luz de Keter, que irradia desde un punto central elevado. Es la luz más espiritual que va impregnando e iluminando la parte inferior de la carta, donde vemos esas cuadrículas que representan a la materia para que ésta evolucione. Desde el chakra coronario del colgado surgen 18 rayos verdes, número de la luna, la sombra del inconsciente, que inciden y despiertan a la serpiente de la transformación y de la nueva vida que está más abajo. La luz se sumerge en la sombra del inconsciente generando las transformaciones internas. Como la sacerdotisa, el colgado está con los ojos cerrados, indicando que su atención se dirige al interior y tiene la cabeza afeitada, como los monjes budistas que así pretenden desligarse de la apariencia y de la vanidad. La 13ª letra del alfabeto hebreo, la letra madre Mem, que significa agua o mares, está atribuida al colgado, 13ª carta de la secuencia de los arcanos mayores. Esta letra y por lo tanto también la carta se corresponden con el camino cabalístico vertical número 23, que une Hod con Gevurah. Con el sonido de Mem, nuestra M, y que también recuerda el mantra Aum, el principio creador habría hecho el elemento agua. Después, cuando se descubren los planetas más allá de Saturno, Neptuno, la octava superior de Venus, también acaba siendo atribuido al colgado. Tenemos aquí el principio de la disolución y la entrega, la inmersión del espíritu en la materia de los ideales en la acción concreta. En el nivel humano tenemos la plena autoaceptación o entrega a la propia naturaleza y como consecuencia a la vida y al mundo, y a la correspondiente disolución del ego. Claro que no podemos entregarnos al mundo si no nos entregamos previamente a nuestra naturaleza. Mientras no nos aceptemos plenamente, estaremos esperando la aceptación de los demás, y si hacemos algo por el mundo, ya no lo hacemos por el mundo, sino para que el mundo nos acepte. No será un acto amoroso o espiritual, sino comercial. Es el famoso dar para recibir, y no el dar por el placer de dar, dando porque viene de dentro el impulso de dar. Este principio de la entrega y disolución se desdobla en las posiciones de la lectura terapéutica así. En el momento actual la persona se da cuenta que necesita aceptarse más. Tal vez llegó a un punto límite en su busca de la aceptación ajena, de la aprobación del mundo externo, y tomó conciencia de que ese camino solo lo lleva a la enajenación de su ser. En el ancla muestra 2 maneras de no vivenciar este principio de la plena autoaceptación. Por falta muestra a alguien que tiene una fuerte dificultad crónica para aceptarse. No cree en sí misma, no consigue entregarse a su naturaleza, y mucho menos a la vida y muchísimo menos al mundo. Sin embargo, por exceso, muestra una persona que tampoco se acepta, pero busca de una manera tan intensa y neurótica la aprobación de los demás, que para recibir esa aprobación se niega a sí misma, anula su voluntad y sus deseos, se somete y acaba vendiendo al mundo una máscara de víctima, de penitente, de mártir si es necesario.
Claro que el ego hace del sufrimiento un mérito y del martirio una medalla, que generalmente ostenta sin pudores. Vean cómo soy importante y especial. Solo yo soy capaz de sufrir y sacrificarme tanto por los demás, alardea el ego. Como dice Crowley en el libro de Thoth, el objetivo más importante de los sabios debería ser liberar a la humanidad de la insolencia del autosacrificio. En la infancia indica que para tener un mínimo de aprobación, el niño tenía que someterse, tenía que renunciar a sus deseos. Escuchó con frecuencia aquello de que los niños no tienen voluntad propia. Aquí eres un cero a la izquierda. Tal vez en su casa se hacía una apología del sacrificio, del martirio, del sufrimiento, y ese niño tuvo que entrar por ese tubo y así fue creando internamente una sensación cada vez más fuerte de impotencia. En las relaciones amorosas el colgado puede tener varias interpretaciones. La primera muestra una relación que de una manera más o menos agradable estimula, empuja o obliga a la persona a trabajarse para aceptarse más, para entregarse a lo que ella es realmente, a su naturaleza, y a partir de ahí puede incluso facilitar la entrega a la vida y a los ideales. Pero también puede indicar una persona que vende en el mundo de las relaciones amorosas la imagen de yo me sacrifico por ti, yo me someto, y hago cualquier cosa para que me aceptes y me ames. Sufro lo que sea necesario para estar contigo, como una manera de buscar la aprobación de la pareja. En la voz de la esencia y en el método, el colgado sugiere que la persona se acepte y se entregue a su propia naturaleza. Para eso necesita identificar, entender y desactivar las creencias, bloqueos y miedos que no la dejan ser lo que ella es. Puede preguntarse, ¿qué es lo que hace y deja de hacer para conseguir la aceptación de los demás? ¿Y qué es lo que haría o dejaría de hacer si se aceptara plenamente? Revisar el pasado para revivir, con la memoria, claro, las situaciones donde esas dificultades fueron inseridas y también observar cuáles fueron las consecuencias prácticas de esa falta de aceptación es fundamental. La mejor manera de entender esos patrones y creencias es aceptarlos, porque si los negamos vamos a continuar siendo manipulados por ellos. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es decir, para conseguir aceptarnos, el primer paso es aceptar las causas internas que no nos dejan aceptarnos, pues sólo así podremos saber en qué masa hay que meter la mano. Cuando conseguimos revivir esas situaciones con nuestro tamaño e independencia actual, esas dificultades internas se diluyen. Si no nos aceptamos, permaneceremos en un grave conflicto entre lo que somos realmente y lo que creemos que deberíamos ser. Con lo cual, no solamente nuestra energía se desvanece, sino que no vamos a identificar ni entender y por lo tanto desactivar lo que nos dificulta ser felices. El primer paso en ese camino en dirección a la felicidad es entregarnos a nuestra naturaleza. Podemos pulir nuestra naturaleza, redimensionando ciertos aspectos nuestros siempre que primero los aceptemos y los entendamos. Pero no podemos cambiarla. Quien quiera saber más al respecto de entregarse a su naturaleza, puede ver la primera llave del bienestar que está en mi página o siguiendo el enlace que está en la pantalla. Cuando la persona va entregándose más a su naturaleza, cuanto más se expresa a partir de su esencia, más universales serán sus motivaciones, más sensible será a las necesidades de los seres vivos. La manera de contactarse con el universo, con la existencia, con la totalidad, no es buscando por ahí entidades espirituales, sino yendo en profundidad en nuestro íntimo. Cuanto más profundo es nuestro sentir, también será más universal. Esta entrega a los propios ideales no significa renunciar a nada. No se trata de renunciar a las cosas buenas de la vida. No existe una contradicción inherente entre los ideales y el mundo material, entre el idealismo y el materialismo. Ambos son aspectos de la misma moneda que necesitamos entender e integrar para no ser devorados por sus aparentes contradicciones. En todo caso, cuando nos envolvemos plenamente con impulsos internos que apuntan a la mejora de la vida de los seres vivos,
Eso da un significado más profundo a la vida, una gratificación interna importante, frecuentemente acompañada de gratitud, de tal manera que algunas cuestiones materiales simplemente se relegan solitas a un segundo plano, ya no interesan tanto, no estamos renunciando a un buen carro, a un excelente teléfono celular, ni a la ropa de marca, sino que eso deja de tener importancia, pues nos sentimos colmados, satisfechos, gratificados, realizados y felices a través de nuestras actividades. En el camino de crecimiento, el colgado indica que esa persona, usando las llaves que aparecieron en las cartas de las posiciones anteriores, empieza a aceptarse y entregarse a su naturaleza, facilitando así conectarse y valorar sus ideales y comenzar a actuar en consecuencia. Está dándose cuenta que la vida no es apenas trabajar, pagar impuestos y hacer compras en los centros comerciales. En el resultado interno diremos que como resultado de este proceso la persona consiguió desactivar las dificultades internas que tenía para entregarse plenamente a su naturaleza y como consecuencia a la vida, al mundo y a sus propios ideales con la correspondiente y paulatina disolución de su ego. Hoy puede dejarse llevar por la corriente del río de la vida. En el resultado externo, el colgado indica que esta persona está encarando el mundo a partir de la actitud interna que acabamos de ver en el resultado interno. Es probable que dedique una parte de su tiempo a actividades relacionadas con la mejora de la calidad de vida de los seres y la minimización de su sufrimiento.